Okay. To talk in the future, to make predictions, and we're going to make affirmative sentences, we use will. O sea, que el elemento will es el que me está indicando automáticamente que esa oración está en futuro y que es affirmative. Now, if we're going to make negative sentences, I use won't. That is the contraction of will not. It is won't. Yo creo que no quede ninguna duda con eso, ¿no? Si todo el mundo sabe cómo trabajar con oraciones afirmativas y negativas en el futuro para hacer predicciones. Nada complicado, el verbo se mantiene en infinitive, no hay que hacerle ningún cambio, nada de ing, nada de s, nada de ed, porque es futuro. So the verb stays in the infinitive form. The verb stays the same. We only use will or won't. Will play, won't play. Okay, today we're going to learn how to make questions in the future. Vamos a aprender a hacer preguntas en el futuro. Entonces, para eso les voy a compartir un elemento, un PDF que tengo aquí, mi estrés con compartir. Vamos a ver. Compartir. ¿Y ahora por qué este es diferente? Ah, tengo que... Uy. ¿Se ve? No. A ver. Ay, Dios. Quiero compartir este PDF. Este Chrome. Está Giovanna. Perdón. Ay. Bueno. Ya se ve. Se ve, ahora quiero que se me... Esa es. Ok. Buenos días a Giovanna que se incorporó. Aquí les he preparado un PDF donde les indico fundamentalmente la estructura de las preguntas en el futuro. Como siempre, como estamos hablando de futuro, vamos a trabajar con el will, seguimos trabajando con el will. Solo con el will en las preguntas, no con el want. Ok. Questions with will. We make questions with will to ask for future activities. Si en las oraciones afirmativas y negativas hablábamos de predicciones en el futuro, por supuesto que en las questions lo que hacemos es ask, preguntar. Por supuesto, las oraciones, las questions, las utilizamos para preguntar de actividades en el futuro. Let's remember that there are two types of questions in English. Hay dos tipos de preguntas en inglés. ¿Quién recuerda cuáles son? ¿Cuáles son los dos tipos de preguntas que trabajamos en clase? No importa el tiempo. Las preguntas abiertas y las cerradas. Eso, no. Las abiertas, que son las preguntas que comienzan siempre con un ¿qué? Verbo. Open questions, no. What, when. Ya, excelente. Las open questions siempre comienzan con una WH word, que es un patrón de preguntas. Por eso es que se llama open, porque en dependencia del patrón, yo voy a dar un tipo de información, ya sea when, where, who, why, what. Por eso es que son open. ¿Y cuál es el otro tipo de preguntas, Jorge? Ya vimos las open.
No me acuerdo, la verdad. ¿Quién recuerda el otro tipo de preguntas en inglés? Bueno, me dijo Isaac, las yes or no. ¿Por qué se les llama yes or no questions? Because we always have to answer yes or no. Por eso es que son yes or no, porque la respuesta es simplemente yes or no y los elementos que van invertidos después. Vamos a ver, primero vamos a ver cómo se forman las yes or no questions in the future, ¿ok? First of all, I'm going to place the will, the auxiliary will. ¿Por qué el will? Porque estamos en futuro. Y para el futuro siempre trabajo con el will. Después ubico el subject. ¿Cuál es el subject en la question? ¿Quién es quién es el elemento? ¿Cuál es el elemento? ¿Quién hace la acción? Ese es el subject. ¿De qué estoy hablando? ¿Quién hace la acción dentro de la pregunta? Después le sigue el verb. En las preguntas en future, el verbo siempre va en infinitivo. ¿Qué quiere? El infinitivo sin el to delante. Recuerden que en inglés los infinitivos son to play, to dance, to cook, to study, pero aquí vamos a ubicar el infinitivo sin el to, solo el verbo, sin ningún tipo de cambio, solo el verbo. Y después el complement, que sería lo que queda del resto de la pregunta. Y aquí vamos a ver, tengo aquí dos ejemplos. Will, el sujeto en este caso sería you. Miren aquí, subject. El verbo en infinitivo, play, fíjense que sin ningún tipo de cambio. Will you play? Y el complemento es todo lo que queda. Will you play soccer next weekend? Fíjense que esta expresión es de futuro, porque me dice el próximo fin de semana. Will you play soccer next weekend? Y como toda pregunta, yes or no, se responde con, en este caso la respondí con yes, ubico la comita y vengo aquí delante a la pregunta e invierto los elementos. Si la pregunta empieza con will y el sujeto, aquí ubico sujeto y will. Y eso lo sabíamos, solo estamos recordando. Recuerden que cuando yo hago una pregunta con you, yes or no, se responde con I. Es igual que en español. ¿Jugarás fútbol el próximo fin de semana? Sí, yo jugaré o yo lo haré. Cuando la pregunta es con you, siempre se responde con I. Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense que siempre yo sigo el mismo patrón, la misma estructura. Will Lucy cook lasaña on Saturday? Otra expresión de futuro. El sábado. Will she cook lasagna on Saturday? Y les puse esta pregunta en tercera persona para que ustedes vean que no importa que sea tercera persona, como es pregunta, el verbo se queda igual. Además, en el futuro los verbos no cambian, siempre son en infinitivo. So, will, subject, verb, and complement. Will Lucy cook lasagna on Saturday? Esta la quise responder con no. No, ya se convierte en una oración negativa, por lo tanto tengo que trabajar con el no. Vengo aquí delante e invierto los elementos. Will subject, subject want, porque la oración es negativa. ¿Se entendió hasta ahí? Siempre seguir la estructura. Will, sujeto, verbo en infinitivo y complemento. Cuando voy a responder, como es una yes or no, lo primero que tengo que ubicar es yes or no. Después ubico la comita y estos elementos que están aquí delante los invierto. Will you? I will. Will she will o she won't en este caso porque es negativo. ¿Alguna duda? No está complicado. Bueno, vamos a ver cómo se hacen las open questions. Yo siempre les he dicho,
Siempre les he dicho que las preguntas tienen la misma estructura. Fíjense ustedes aquí, miren. Will, sujeto, verbo y complemento. Fíjense aquí. Will, sujeto, verbo y complemento. Lo único que le tengo que agregar delante es la WH word, o sea, el patrón de preguntas. Agrego el patrón de preguntas y sigo la misma estructura de las yes or no. Will, que me indica que estoy preguntando en futuro. El sujeto, por supuesto, no puede faltar. ¿Quién es el que hace la acción en la pregunta? ¿A qué es, a quién o a qué se refiere? El verbo en infinitivo y el complemento. Aquí les hice esta pregunta con el patrón what. What will you do next vacation? Miren, expresión de tiempo del futuro. Y las preguntas abiertas se responden con oraciones afirmativas o negativas. Lo mismo que vimos en la unidad anterior. Se responden en este caso. What will you do next vacation? I will visit my grandparents in France. Miren, sujeto, will, verbo y complemento. Esta pregunta con where. Where will they go on Saturday? La misma estructura. Patrón, will, sujeto, verbo y complemento. Where will they go on Saturday? Como me está preguntando where por place, yo respondo. Hay que seguir la estructura de las oraciones afirmativas en este caso. Sujeto will go, they will go to the beach. Aquí al final pongo where to the beach. Y aquí tienen una pregunta con who. En las preguntas con quién hay una ligera variación. No tengo que poner sujeto. ¿Por qué? Porque ya automáticamente el who me pregunta por el sujeto. Miren, ¿quién? El will y no ubico sujeto. Verbo y complemento. Who will help me? Aquí no ubico sujeto, solo en estas. Es una excepción, porque ya está el who. Estoy preguntando por quién, por lo tanto no puedo ubicar sujeto, porque sujeto lo voy a decir aquí en la respuesta. Who will help me? Mary will help me. ¿Se entendió? Solo es trabajar con la estructura. Sí, profe. Ajustarse a la estructura. Fíjense que repito, la estructura es la misma. Solo varía que en las yes or no no lleva question word aquí delante. Y en estas sí lleva question word. Y estas se responden con, de acuerdo al patrón, respondo con las estructuraciones o negativas. ¿Dudas? Nicolás se entendió bien, Felipe, Mateo, Sí. ¿todo bien? Bien, yo Sí, les tengo profe. ya. En el deber, bueno, en el deber después les explico. Aquí tengo una actividad, pero esta actividad es solo de open questions. Dice, write questions that correspond to the answers. Aquí yo les doy la respuesta. Y aquí vamos a elaborar una pregunta. Como ustedes ven aquí, no hay ninguna yes or no, por lo tanto, todas las preguntas que tenemos que hacer, ¿de qué tipo serán? What kind of questions? Open question. Open. Por lo tanto, tengo que guiarme por esta estructura. Tengo que ubicar el patrón, el will, el sujeto y, bueno, verbo y complemento. Para yo saber, aquí tengo que borrar para poder, bueno, cuando vayamos a hacer borro, dice, I'll celebrate at a friend's house. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esta oración? Yo celebré en la casa de un No, amigo. celebré no, estamos en futuro. Yo celebraré en la casa de un amigo ¿Qué información me está dando? que va a celebrar. ¿Pero qué más?
En una casa de un amigo. At a friend's house. ¿Con qué patrón tengo que trabajar? Con where. Con where, con el patrón de lugar. Porque dice, yo celebraré en la casa de un amigo. Lo más importante aquí, the most important information is the place. Where is he going to celebrate? So, we're going to make a question using the WH where. Voy a hacer el primer ejemplo para que vean cómo queda. Si nos ajustamos a la estructura, ¿qué sería lo primero que tengo que ubicar? Nicolás, a ver, ¿qué tipo de pregunta tengo que hacer aquí teniendo en cuenta que doy información? Where. Ya, lo primero que ubico es el patrón. Where. ¿Qué le sigue? Where will. Ya, lo que me indica que estoy preguntando en futuro. ¿Qué le sigue? Voy a ponerla. Celebrate. ¿Qué le sigue? Look at the screen. Mire aquí. Nicolás, patrón, el will, ¿y qué le sigue? Sujeto. Entonces, ¿qué sujeto se dice? Yo celebraré en la casa de un amigo. ¿Qué sujeto voy a poner? Where will. Friend. Where will? Friend. No. Recuerden que cuando yo respondo con yo, con I, ¿con qué hago la pregunta? Generalmente, you. Where will you? ¿Qué le sigue? Doing sería. Verbo. El verbo. ¿Qué verbo voy a trabajar? El mismo que está en la respuesta. Celebrate. Celebrate. Y ahí se queda la pregunta. Esto no lo tengo que ubicar porque esta es la respuesta. Mire. Question word, will, subject y verb. Ahí se queda. ¿Dónde celebrarás? ¿Dónde tú celebrarás? I'll celebrate at a friend's house. Entonces, yo les voy a dar un tiempito para que usted elabore la pregunta. ¿Sí? Fíjese bien qué responde para que sepa qué patrón vamos a trabajar. Recuerden los patrones. What, where, when, why. Usted nos va a preguntar. ¿Eh? Sí, Usted nos va a preguntar. sí, les voy a dar un tiempo para que usted elabore. Fíjese por esta. Siempre tiene que fijarse qué información me da la respuesta para saber cómo voy a elaborar la pregunta. Profe, una pregunta, ¿qué significa wife? Esposa. Mi Ok. esposa y niños, hijos, en este caso se refiere a hijos. My wife and kids will be with me. Estarán conmigo. With me. ¿Alguna otra palabra? Bueno, todo está entendible ahí. Les voy a dar un tiempo. No voy a cambiar para la estructura porque si no, entonces no pueden ver esta actividad. O sea, quieren que les pase a la anterior para que copien las estructuras. Vamos a copiar un momento las estructuras. Solo aquí, mire, no ponga los ejemplos. Yes or no questions.
Aquí sería future. Copie esa estructura. Future yes or no questions. Y copie esta estructura, por favor, para que puedan hacer bien el ejercicio. Aunque las preguntas que vamos a hacer ahorita no son yes or no, pero bueno, ya tienen para después ponerle la de las open. Ya, profe. ¿Ya copiaron esta estructura todos? ¿Puedo cambiar? Ya. Ahora copien. Future open questions. Y copia la estructura. Ya, profe. Está copiado. ¿Ya copió todos? ¿Todos copiaron? Sí. Ya. Bueno, ahora hacemos la actividad. Recuerda que aquí trabajamos solo con open questions. Si alguien tiene alguna duda, me pregunta.
¿qué significa eso que dice will? En la Will. Recuerde que will se puede contraer con el sujeto. We will. I will, I'll. You will, you'll. Es la contracción del will con el sujeto. Ya acabé. Profe, en las de aquí teníamos que hacer todas o solo una. Todas, las 3 que quedan. Ah, Finish. Sí. no, profe. ¿Cuántas le falta, Jorge? Puede poner la estructura de la supercuestión. Es que yo solo estaba haciendo una. Me faltan dos. De todas formas, Jorge, ahora cuando terminemos yo le voy a poner, y en el deber, yo les doy otra vez la estructura de los 2 tipos de preguntas. No se preocupe. Eso sí tiene que tenerlo en el cuaderno de notas, algo, de borrador, porque sí, para que no olvide. Bien, vamos a Va a chequear. mandar de ver hoy. Va a mandar de ver hoy. Bueno, hasta el momento sí, cualquier cosa que no se envíe. No, madre. A ver, vamos a ver esta. A ver, Samara, que fue la primera que terminó. Si la respuesta dice, if the answer says, I eat a pizza, it's my favorite. ¿Cómo quedaría la pregunta? ¿Con qué patrón tengo que trabajar? What WH question? What will you eat this night? Correct. What? ¿Cómo sigue? Will Sujeto. you You. eat? Y ahí se queda la pregunta. Si dice que comeré una pizza es mi favorita, la pregunta sería, ¿qué tú comerás? Es como si fuera una entrevista esto, ¿no? O sea, what will you eat? Muy bien. Vamos a la tercera. Nicolás, ¿pudo hacer? No importa que tenga errores. Si dice, my wife and kids, mi esposa y niños, will be with me. ¿Con qué patrón tengo que hacer la pregunta? Nicolás, ¿cómo le quedó? Who. Excelente. ¿Quién? ¿Seguimos la estructura? Who will? ¿Y qué sucede con las preguntas con who? No tengo que ubicar qué sujeto, porque en la respuesta ya doy el sujeto. Entonces sigo para qué cosa, Nicolás. Para el verbo Para el verbo. ¿Cuál es el verbo ahí? be. Be. ¿Y quién estará?
with, With me. en este caso, you. ¿Quién estará contigo? My wife and kids will be with me. Recuerde que la pregunta en primera persona, las oraciones, la pregunta es dirigida a ti. Todo dirigido a ti. A ver, Mateo. Si esta pregunta dice, next month we will go to Panama to visit my wife's family. ¿Con qué patrón tengo que trabajar ahí? Con where. Where, excelente. ¿Qué pregunta por lugar? Where, ¿qué le sigue? Will. Will, sujeto. Family. No. Recuerden que el you, en las preguntas, las oraciones en primera persona casi siempre se pregunta con you y el you en inglés vale para singular y plural, tú o ustedes, ¿sí? Entonces, ¿a dónde irá? El próximo mes nosotros iremos a Panamá. ¿A dónde irán ustedes? ¿Cuál sería el sujeto? Where. Go. ¿Cuál sujeto voy a trabajar? You. You. En este caso no es tú, sino ustedes, porque él está hablando de nosotros. Where will you? ¿Y qué verbo voy a poner? Go. Go. Y ahí dejamos la pregunta. ¿Ven? Where will you go? En todas se cumple la estructura. Mínima variación con who. Con who nunca ubico el sujeto, porque él me pregunta por sujeto. Entonces no lo tengo que ubicar. Pero en el resto, Jorge, ¿quiere que lo ubique, que le ponga aquí para que ponga las estructuras o ya las copió? Ya las copié. Ah, ya. A ver, ¿alguna duda con eso? De todas formas, señores, como yo siempre les digo, esto es práctica. Solo es ajustarse a la estructura. ¿Sí? Estas son preguntas para el futuro. Yes or no. Generalmente estas actividades les sale de completar espacios. Generalmente, ¿no? O de ordenar los elementos. Entonces, simplemente yo me fijo en dependencia de las respuestas. Si yo veo que es una respuesta con información, ya yo sé que tengo que ubicar el patrón de preguntas y después toda la estructura que se mantiene igual. Si veo que la respuesta es sí o no, entonces ubico el patrón sí, o sea, la estructura sin el patrón de preguntas. Bueno, ahora les voy a enseñar un momentico lo que les voy a enviar de deber, que lo tengo aquí. Por favor. Miren, yo les doy primero la estructura por si acaso para que no se les olvide cómo son las yes or no y cómo son las open. Y una actividad del practice súper fácil que dice, look at the pictures and unscramble the questions. Usted solamente me tiene que ordenar las preguntas. Profe, ordenamos en los que estamos Sí, abajo. ordenen aquí debajo porque esto es un PDF y no pueden escribir ahí dentro. Por eso les puse para que me escriban aquí. En el de arriba no hay que hacer nada. En el de arriba no hay que hacer nada. No, en el de arriba es para que se guíen, ¿no? Para que se apoyen en la estructura. Es solo esta actividad súper fácil. Ordenar los elementos. Fíjense que el question mark, el patrón de interrogación, el signo de interrogación, es un elemento más. Por tanto, no puede olvidar ubicarlo. El signo de exclamación no puede olvidar ubicarlo porque es un elemento más. Si usted ve que hay un patrón de preguntas, ya usted sabe que esta pregunta es, bueno, estoy mirando que todas las preguntas son abiertas porque todas tienen patrón. Who, how, que pregunta cómo, what y when. Profe, ¿y hay que responder o solo ordenar? No. Solo ordenar, mire. Unscramble the question. No hay que responder.
Solo ordenar. Esa actividad es, bueno, los deberes deben enviarse para que usted pueda hacerlos en 30 minutos. Esto se hace en 10, para no decirle 5. Bueno, ¿alguna duda con lo que hemos visto hoy? Esto lo vamos a seguir trabajando en el resto de las clases. La clase que viene pienso sea la otra parte de gramática que queda y ya actividades para practicar. ¿Alguna duda? No, Voy a, profe. voy a dejar de compartir esto. Entonces, estoy otra vez en la reunión, ¿no? Entonces, chicos, si no queda ninguna duda, por favor, hasta aquí llegamos. O sea, no es seguro, no sé, no sé decirle, pero yo creo que mañana no hay clase porque es feriado y sí se va a tener en cuenta el feriado. De todas formas, ya se les avisará. ¿No dudas? No. Ok. No. See you. Hasta la See you next próxima. Monday. Bye, bye. Hasta la próxima. Bye, bye.